Amén. Nacer de nuevo. Hace 8 días estábamos hablando acerca de este tema y abordamos una de las conversaciones, hermano, quizá más gloriosas que en las escrituras nosotros pudiéramos encontrar, y es con respecto a aquella conversación que tuvieron Nicodemo y el Señor Jesús. Nicodemo, un maestro de la ley, una persona influyente, de renombre, buscó al Señor Jesús de noche. Y tal parece que él no era únicamente la persona inquieta con las palabras del Señor Jesús, porque si Nicodemo buscó al Señor y lo hizo de noche, lo hizo quizá por el temor de los demás miembros del Sanedrín. Pero el que haya buscado al Señor, hermano, nos deja dar a conocer que este hombre fue impactado por el Espíritu de Dios. Y no solamente él, sino que al parecer habían otros que también habían sido impactados, pero quizá por el temor no buscaron al Señor como lo hizo Nicodemo. Nicodemo dijo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no lo ha enviado el Señor. Y hablábamos acerca de cómo el Señor, hermano, confronta a un gran maestro de la ley, un hombre reconocido como Nicodemo. Y hablando en términos coloquiales, comunes, cuando Nicodemo se encuentra con el Señor Jesús y lo alaba y lo exalta, el Señor Jesucristo, sin esperar más, le confronta. Y fueron palabras que de alguna manera, mi estimado hermano, tuvieron que haber impactado poderosamente en la vida de Nicodemo, de tal forma que Nicodemo se desinfló. Porque aquellas palabras impactaron a aquel que quizá sería uno de los hombres más confiados en que su vida estaba bien con Dios, en que después de su muerte él estaría en el seno de Abraham, gozando de la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo le habló algo que quizá lo desinfló y lo desarmó. A lo mejor desarmó todo aquel conocimiento que supuestamente tenía acerca de la ley, pero que de hecho era un conocimiento el cual estaba velado aún, porque su entendimiento no era claro, aun cuando era uno de los grandes maestros de la ley. Y esas palabras fueron: de cierto, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo que Nicodemo, sin comprender, sin entender, entendiendo el significado de esto de manera equivocada, de la verdadera intención del Señor, le respondió diciendo: ¿cómo puede un hombre después de viejo volver a nacer, siendo ya viejo? Y es que la verdadera intención de Jesús era otra. Y por eso la Escritura misma dice que el Señor, al ver la contestación de este hombre, le dio la respuesta enseguida a Nicodemo, porque Nicodemo entendió de que era necesario volver a repetir algo, y en este caso es que volviera a nacer. Y por eso Jesús le dijo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Como quien dice, tú ya naciste biológicamente. Eres carne. Carne eres. Pero quizá, como dijera el Señor en algunas ocasiones también a muchos, las palabras que yo te estoy hablando son palabras que son espíritu. No sabemos qué pudo pasar con Nicodemo en adelante. La Escritura quizá no detalla de alguna manera lo que sucedió con Nicodemo, pero quizá algo nos lleve a pensar de que Nicodemo fue alcanzado por la gracia del Señor. Ahora bien, continuando con el tema, Jesús dijo a Nicodemo, dándole a entender el verdadero significado de las palabras, que le era necesario nacer de nuevo. Y escuche esto con atención, hermano. Le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, porque si no, no vas a ver el reino de Dios. ¿Sabe? Eso no ha cambiado, hermano. Eso no ha cambiado en lo absoluto. Y esto nos tiene que poner a pensar muy en serio. Como quizá yo creo que Nicodemo tuvo que haber pensado muy en serio. Nicodemo era una eminencia. Tenía conocimiento. Era uno de los principales religiosos de aquel tiempo. Para Nicodemo el cielo ya estaba ganado. Pero Jesús lo tuvo que desinflar y sacarlo de su ignorancia, para explicarle que el reino de los cielos no le pertenece al religioso o al teólogo, a la eminencia, al que se cree ser algo. Y lo tuvo que desinflar, como cuando pinchan un globo y se desinfla poco a poco. Yo creo que el Señor, hermano, tiene que desinflar en estos tiempos a muchos, o quizá nos tenga que desinflar a muchos. Yo no quiero excluirme, porque muchos piensan que por sus dones, por sus credenciales, por su puesto, por sus tareas, por sus ministerios, tienen ganado el cielo, hermano. Hay muchos Nicodemos hoy en día. Nicodemos que no han ido al Señor desde la oscuridad y permanecen en esa oscuridad. Nicodemo vino desde la oscuridad, vino de noche. Esto pudiera tener un significado de parte de Dios a través del Evangelio según San Juan. Porque la Biblia dice que nosotros hemos pasado de tinieblas, de la oscuridad a la luz admirable del Señor. Y Nicodemo vino de noche, caminó por la noche y a través de la noche para encontrarse con la luz del mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz que alumbra a todos los hombres, dice Juan. Pero hermano, este diálogo que no está por casualidad en las Escrituras nos debe impulsar a nosotros a meditar seriamente, como yo creo que Nicodemo tuvo que haberlo hecho. Y tuvo que haber tenido la humildad para reconocer y tirar sus credenciales a la basura. El desinflarse. Y el entender de que nada de lo que sabía, tenía, sus títulos, sus ministerios, sus credenciales, nada de eso le entraría al reino de los cielos. Sino que solamente una cosa era necesaria, y es nacer de nuevo.
Y nacer de nuevo sigue siendo, hermano, lo principal. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos, no vas a ver el reino de Dios. Eso, en otras palabras, es decir, si no naces de nuevo, no vas a ir al cielo. Escuche eso, hermano. Si no naces de nuevo, y eso debe ser claro para usted, mi querido hermano, cualquiera que me escuche aquí, grande, pequeño, joven. Si usted y yo no nacemos de nuevo, no vamos a ver el reino de los cielos. Y nacer de nuevo implica nacer de arriba, de un acto que sucede de arriba, que viene desde arriba, de un poder que desde arriba ocurre en el interior de un ser humano y lo cambia y lo transforma y lo renueva, perdonándolo, absolviéndolo de la culpa, santificándolo, justificándolo y colocando en él un carácter distinto, una mente distinta, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos pensamientos. Pensemos seriamente en esto, hermano, porque las palabras de Jesús son bien serias. Nadie va al cielo si no nace de nuevo, si no nace desde arriba, si no nace de arriba. Si de arriba no hacen lo necesario para nosotros que estamos abajo. Si la mano del Señor no entra con su machaira, su palabra, y parte el alma y el espíritu, y eso no es algo que viene de nosotros, viene de arriba. Y la actitud nuestra, quizá pudiera decir yo, debiera asimilarse quizá a la de un Nicodemo, que con toda su fama, su posición, su teología, su doctorado, sus dones, prefirió escuchar al maestro. Versículos 5 y 6 del capítulo 3 de Juan. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Ahora bien, hay una frase aquí también importante. De agua y del espíritu, dijo el Señor. El que no nace del agua y del espíritu. Una frase que quizá hasta el día de hoy en muchos ha generado diferentes puntos de vista en cuanto a lo que Jesús habría querido decir. ¿Qué significa nacer del agua y del espíritu? Sería la pregunta que muchos podríamos hacernos. Jesús, hermano, al hablar de esta manera, Él no está tratando de impresionar a un maestro de la ley. Jesús no está hablando bonito, no está tratando de ser una persona muy elocuente para impresionar.
Jesús no está recitando poesías. Él estaba hablando, hermano, seriamente acerca de la necesidad inminente que, al igual que Nicodemo, cualquiera de nosotros, cualquiera que se diga creyente, debe llegar a experimentar en su interior. Hay por lo menos unas 4 referencias a lo que se pudo haber referido el Señor Jesús en ese preciso momento. Pero quiero que tengan en cuenta algo. Jesús habló estas palabras en un momento histórico, en un tiempo histórico. Y ese tiempo histórico era el de que Jesús se encontraba viviendo bajo la ley, cumpliendo la ley. La identidad de la iglesia no estaba presente aún como tal. ¿Comprende? Aún se hacían sacrificios, se celebraban fiestas de los tabernáculos, la Pascua. Jesús se encontraba bajo la ley, viviendo bajo la ley, cumpliendo la ley. Pablo no se halla quizá por ningún lado, ni hay epístolas escritas aún, ni aún Evangelio de Mateo, Marcos, Juan, Lucas están escritos, porque Juan está hablando de algo que él vivió con el maestro mientras en esos 3 años estaba predicando el Evangelio, trayendo la luz de las sombras de las escrituras antiguas, mostrándose como lo real, la realidad de lo dicho por los profetas. Él era el cumplimiento. Y no habían epístolas. Pero ciertamente, para nosotros hoy, hay revelación en las epístolas que hoy sí tenemos nosotros, que pueden dar luz acerca de las palabras que Jesús habló. Pero sabiendo, hermano, que los profetas sí estaban entre ellos a través del libro de la ley, los salmos, los profetas, el Pentateuco sí estaba en las manos de Nicodemo. Ciertamente, hermano, Jesús estaba hablando de algo que ya Dios mismo había hablado a Israel. Pero déjeme referirle estas 4 referencias con respecto a las palabras que Jesús habló a Nicodemo cuando dijo nacer del agua y del Espíritu. Para algunos primeros padres de la iglesia, se refiere al bautismo cristiano como el acto visible que acompañaba la regeneración espiritual. O sea, alguien nace de nuevo, se bautiza, baja a las aguas literalmente, dando testimonio, un acto visible acerca de que ha nacido de nuevo, acerca de que ha llegado a la fe. Para algunos padres de la iglesia, y hablamos de los primeros siglos de la iglesia, esta era una interpretación o un significado. Otra referencia es que el agua se refiere al nacimiento natural.
el líquido amniótico, donde según esto Jesús estaría diciendo que primero se nace del vientre biológicamente y después necesitas nacer espiritualmente. Y parece ser que esta era la idea que encajaba con lo que Nicodemo pensaba de alguna manera. Otra postura es que la palabra agua conecta con la palabra de Dios. En Efesios 5:26 Pablo dijo, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y hay una más, la cuarta idea o referencia. Una cuarta referencia que pudiera ser quizá la más acertada, escúcheme bien, hermano, desde la objetividad del momento en que se estaban hablando estas palabras, en medio del instante preciso en que Jesús y Nicodemo estaban quizás sentados uno frente al otro en un encuentro especial. Y quizá esta, hermano, pueda ser la referencia objetiva a la que Jesús se estaba refiriendo, teniendo supuestamente a un maestro de la ley que conocía bien la ley y los profetas. Y me refiero al caso puntual y específico que habló Dios, escuchen, a través de Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 25 al 27. Yo quiero que usted comprenda lo que le estoy diciendo. Viaje hasta allá. Usted y yo no estuvimos allá, pero imagínense a Nicodemo, ha llegado de noche, ha ido a visitar al maestro. Imagínense alrededor las casas, cómo era ese ambiente, las calles de piedra quizá. Imagínense ese instante, usted está allí. No hay Pablo, no hay cartas, no hay evangelios escritos. Jesús está allí presente. Dios con nosotros. Un maestro de la ley que conoce la ley, conoce lo que dicen los profetas. Es un maestro. Es supuestamente un iluminado y entiende estas cosas. Pero Jesús lo ha desinflado. Le ha dicho, tu religiosidad no sirve. Tu ministerio, tus dones, nada de eso te van a meter al cielo. Solamente una cosa es necesaria. Tienes que nacer de nuevo. Y quizá lo que Jesús está refiriendo es precisamente como conocedor de las Escrituras y el autor de las mismas Escrituras, porque el autor es Dios. Ahí estaba el verbo vivo. Jesús está recordándole a Nicodemo que Dios habló a través de un profeta, Ezequiel, esas palabras que le estaba pronunciando en ese preciso momento. Leamos. ¿Qué dice Ezequiel 36, 25 al 27? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. La pregunta es, ¿quién las va a esparcir? ¿Quién las esparciría? ¿Ezequiel? ¿Quién las esparciría? Dios. Ezequiel solamente estaba siendo el portavoz, el micrófono de Dios, por decirlo de alguna manera. Pero era Dios quien estaba hablando. Y Dios había dicho, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis
en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Jesús dijo, tienes que nacer de arriba. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Pero entendiéndose esto, hermano, que no era un acto que Nicodemo tenía que realizar y que cualquiera de nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros no tenemos el poder de nacer de nuevo. Así como nosotros no nacimos porque nos dio la gana, permítame usar quizá esa manera de decirlo y quizás suene feo, crudo. Pero yo le hago una pregunta, ¿usted nació porque usted quiso nacer? Usted nació porque un día se le ocurrió y dijo, ay, voy a nacer. Y entonces ahí apareció usted en el vientre de su madre y se formó y a los 9 meses salió porque usted quiso nacer. No, usted nació por voluntad de otro. Lo mismo es en el Señor. El que nace de nuevo no nace porque quiere nacer, sino que nace por voluntad de otro. Y ese otro es Dios. Y viene por su gracia. Cuando su gracia nos alcanza. Pero note usted, hermano, que si usted lee con detenimiento, usted ve que todas son acciones lo que habla este pasaje de Ezequiel. Son acciones. Pero todas son acciones que son realizadas por Él. Él dice, esparciré. Es como dijera, yo esparciré. Amén. Os limpiaré. Os daré. Todo viene de Dios. Él dice, yo esparciré, yo limpiaré, yo daré y pondré y quitaré y os daré, dice de nuevo, y pondré y yo haré que andéis. Y esta acción, hermano, del que Dios estaba hablando a través de Ezequiel, no es otra cosa que nacer de nuevo, que nacer de agua y del Espíritu, por un acto de arriba, de lo alto, de Dios. Ya del testimonio del Antiguo Testamento, hermano, Nicodemo, que se decía ser un maestro, podría haber sabido estas cosas. Por eso Jesús le dijo, tú que eres maestro de la ley, ¿no sabes estas cosas? ¿No comprendes? Y esto nos deja ver, hermano, que el nacer de nuevo, el entrar en el reino de Dios, no depende de nosotros, no depende de nuestra preparación académica, de lo muy estudiosos que seamos de las Escrituras. Se supone que Nicodemo era un estudioso, conocía la ley, pero la verdad le estaba velada. Ningún acto, ningún título, nada de lo que nosotros hagamos, hermano, nos da entrada al cielo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, qué bueno que sacaste los demonios y te sujetan, pero de eso no te goces, sino de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Saca los demonios, sana a los enfermos, diría el Señor Jesús, porque les he dado esa autoridad y por eso los envié. Vayan y sanen enfermos y echen fuera demonios. Pero ellos iban ya con una autoridad
Pero al regresar, ellos se gloriaban. Y Jesús les dijo: bájense de allí. Asegúrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso no ocurre sino únicamente si nacemos de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, el gran maestro de la ley. Sabemos que viene de Dios porque nadie que no haya venido de Dios hace esas maravillas que tú haces, esos milagros. Y Jesús enseguida lo interrumpió, le dijo: no, eso no es lo importante. Lo importante es nacer de nuevo. Es nacer de arriba. Es ser abrazado por el Padre para entrar al reino de los cielos. Jesús mismo dijo: las cosas que yo hago, ni yo mismo las hago. Es el Padre. Hablando en su condición de hombre. Porque al fin y al cabo él mismo era Dios. Pero creo que hay una lección allí, hermano. Tenemos una autoridad de parte de Dios. Sanen enfermos, hagan milagros, echen fuera demonios. Pero al final eso no serán las credenciales con las cuales vamos a entrar al reino de los cielos, sino el nacer de nuevo. El nacer de nuevo, donde el Espíritu viene a habitar dentro de nosotros para hacer que nosotros vivamos como Dios quiere que vivamos y ser guiados por Dios en los dones, en la sabiduría, en la vida de Dios, en la justicia, en la verdad, en el carácter de Dios. Dios había hablado en el pasado por el profeta Ezequiel que los rociaría con agua pura. En el Antiguo Testamento, hermano, el agua precisamente se usaba para rituales de limpieza física. Es una poderosa promesa de Dios sobre la purificación espiritual. Lo que Dios estaba hablando a través de Ezequiel. Era una promesa poderosa de Dios, hermano, sobre lo que Dios tenía planeado desde la eternidad con un pueblo, la iglesia, sin distinción de raza, de lengua. Una poderosa promesa de Dios sobre la purificación espiritual del hombre. Una poderosa promesa de Dios sobre el perdón por sus pecados. Y la regeneración del ser humano. Regenerar, nacer de arriba, nacer de nuevo. Eso es regeneración. Un corazón nuevo. Su espíritu en el interior. ¿No es lo que dice la Escritura? Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y voy a hacer que anden en mis estatutos. Que los deseen, que los quieran hacer. Será tanto esa necesidad, diría el Señor, que si alguno falla, alguno peca, se dolerá. Vendrá a mí, porque tiene un corazón de carne. No es de piedra. Y si falla, vendrá a mí y podrá hallarme.
y yo le limpiaré, le restauraré, le levantaré, le sustentaré. Pero esto habla, hermano, de antemano, de una mente distinta, un corazón distinta, de anhelos distintos dentro del corazón humano. El no querer pecar, el no ser esclavo del pecado. Pero fíjese la gracia, dice, pero si alguno llega a pecar, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno llegare a pecar. Y cuando dice si alguno llegare a pecar, no está hablando de que alguien lo haga con toda la intención y la conciencia de hacerlo. Porque el que nace de nuevo, hermano, no piensa, no maquina pecar. Puede ser tentado, pero no maquina en práctica, natural, esclavizada, llevada y traída. No, hay nuevos deseos. Y uno de esos deseos es: no quiero pecar, no quiero fallarte, Señor. Porque Dios ha puesto una naturaleza distinta. Si eso no está en usted y en mí, entonces hay que pensar muy honestamente. Porque pudiéramos estar en el lugar de aquel Nicodemo un día antes de visitar a Jesús y ser impactado con esa frase: necesitas nacer de nuevo. Si no hay dolor en el corazón, si no hay anhelo por la santidad, si no hay un morir constante, si no hay un odio por el pecado, una repugnancia por el pecado, con todo y títulos, con todo y fama, con todo y ministerio, con todo y dones, pudiéramos estar en la posición de Nicodemo antes de tener ese encuentro con Jesús. Dicho de otra manera, hermano, hablando de Ezequiel 36:27 específicamente, que daría su espíritu en el interior de su pueblo, y no hablando solamente de Israel, sino de su iglesia, porque los planes de Dios estaban claros, no solamente con una nación, sino con todo un pueblo llamado, escogido de los confines de la tierra. Dicho de otra manera, Ezequiel 36:27 representa, hermano, la promesa del Espíritu Santo como el motor interno para vivir una vida íntegra. El versículo dice: y pondré, dice Dios, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, dice el Señor, haré, yo lo haré, dice el Señor, que andéis en mis estatutos. Hermano, nosotros no queremos hacer el bien que hoy queremos hacer porque nació así. No, hermano, es la acción de Dios. Él dice: yo voy a hacer que ustedes tengan esa necesidad, porque yo voy a poner mi espíritu. En otras palabras, lo que Jesús dijo: yo vendré y habitaré en vosotros. Es más, Jesús dijo: mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Jesús está hablando de lo que ya había hablado a través de los profetas. Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es clave, hermano? ¿Qué es clave pensar en estas palabras del Señor? Es necesario poder pensar en que Dios nos ha dado una capacidad sobrenatural
A diferencia del antiguo pacto, donde la ley estaba en tablas de piedra, aquí Dios promete poner su espíritu dentro de nosotros, dentro de una persona. Esto ni significa, hermano, que la fuerza para hacer el bien ya no viene del esfuerzo humano, sino de Dios. Viene de Dios. Esto significa pensar también en una obediencia por deseo, no una obediencia por obligación. El texto dice, haré que andéis. Eso implica un cambio de naturaleza. El Espíritu Santo transforma los deseos internos del creyente y lo hace para que queramos seguir la voluntad de Dios de forma voluntaria y de forma gozosa, no por imposición. La iglesia no necesitaría como tal, no tendría que necesitar quizá el hecho de que alguien le pudiera tener que estar diciendo santifíquese, apártese, porque hay uno dentro de la iglesia que constantemente vive haciendo eso, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Quien es iglesia, quien ha nacido de nuevo, sabe y tiene el deseo interno de santificarse. Debe tener claro, sumamente claro, lo que está bien y lo que no está bien. Llama a lo que es bueno, bueno, y a lo que es malo lo llama malo. No llama bueno a lo malo, ni malo a lo bueno. También, hermano, es de entender que la base de la santidad no se trata de manera simple solo en el hecho de dejar de pecar. La base de la santidad no se trata simplemente de la manera simple de solamente dejar de hacer lo malo. No, sino que va mucho más allá. Se trata de tener el poder activo dentro de nosotros para cumplir el propósito de Dios. Poner por obra sus preceptos. Él dijo, yo haré que ustedes quieran obedecer. Por eso dice la Escritura que quien no se santifica no desecha a hombre, sino a Dios mismo que nos dio su Espíritu. Porque el Espíritu está trabajando, Dios está trabajando haciendo que haga lo bueno. Y si tú te opones, no te opones al pastor, al líder, que quizá te dice, santifícate. No, te estás oponiendo al mismo Dios que está dentro de ti y está haciendo, está trabajando. Haré que te quieras santificar. Pero también es cierto que Dios no nos hizo robots, nos ató, nos amarró, nos puso cautivos de Él, por decirlo de alguna manera, para esclavizarnos y obligarnos. Por eso la Escritura misma dice, no contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Del agua y del Espíritu, hermanos, surgiría un nuevo pueblo, un pueblo que viviría de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ese pueblo es su iglesia. Ese pueblo somos nosotros, que nos llamamos iglesia. Un pueblo que aún vive en esta carne, pero que debe tener claridad, como el apóstol Pablo mismo decía, la vida que yo ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios.
Con Cristo yo vivo juntamente crucificado cada día. Esta carne está crucificada con Cristo. Cada día. Y la vida que ahora estoy viviendo en esta carne en la que estoy, en este cuerpo, yo no la vivo como antes la vivía. No puedo vivirla así. Ya no puedo porque Dios ha hecho algo dentro de mí. Ahora la vida que vivo en esta carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjese usted, hermano, un maestro de Israel como Nicodemo debería haber sabido estas cosas. ¿Cuántos maestros no hay hoy? ¿Cuántos doctores? ¿Verdad? ¿Cuántos reverendos? Hay muchos pastores hoy, ahora mismo, que así les llaman, reverendo. ¿Cuántos reverendos como Nicodemo? Teólogos que pudieran trazar este mensaje inclusive mejor que yo. Pero si no se nace de nuevo, hermano, es lo que quiso decir Jesús. Ese mismo Jesús también dijo en algún momento, y Mateo registró esas palabras: muchos van a venir a mí con sus credenciales. Profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, dimos conferencias, la iglesia más grande, tenía una misión internacional, era reconocido en la televisión. Y Jesús le va a decir: ninguna de esas cosas te sirven. No te conozco. Señor, yo fui reconocido. Pero Jesús le va a decir: pero yo no te conocí nunca. Que nos conozca Dios, hermano. Lo que menos nos debe importar es que nos reconozca el hombre o ser figuras públicas. Que me conozca Dios, que te conozca Dios. Los judaizantes consideraban que como personas naturales y por el cumplimiento de la ley podían confiar en ser justificados delante de Dios. Los judíos en aquel tiempo. Pablo llegó a entender esto. Pablo era uno de ellos, un judaizante, un fariseo. Él dijo: fariseo de fariseos. Fíjense, Pablo también era una eminencia. Él llegó a entender, hermano, esto acerca de su falsa seguridad para con Dios. Pero al igual que Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús, o más bien Jesús le salió al encuentro. Y Pablo en la carta a los Filipenses quizá nos podría dejar claro de alguna manera que sus credenciales ni sus obras ministeriales contribuían verdaderamente a la justificación que nace de la fe y que conllevan un nuevo nacimiento. Y le estoy hablando de las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Amén. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese, Pablo dice, he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pero Pablo no está hablando de un simple conocimiento intelectual. Pablo está hablando de una relación personal con un Dios personal. Un Dios personal. Y lo vemos en Cristo, un Dios personal. Vino, se hizo un hombre personal. Vino entre nosotros, lo vimos, lo palpamos, comimos con Él, decía Juan. Lo escuchamos, lo tocamos. Y yéndose, se quedó también con nosotros porque envió su Espíritu. Un Dios personal. Pablo no habla de un conocimiento intelectual, de teología, y es necesario conocer la teología. Pero no habla de simple conocimiento intelectual. Habla de un conocimiento por relación, por comunión, por transformación. Mientras que en el versículo 7 solo las ventajas del judaísmo eran indicadas como pérdida, ahora en el versículo 8 Pablo dice, todas las cosas, fíjese, él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hablando de su posición, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, doctor, etcétera, etcétera. En el versículo 8, hermano, él va mucho más allá y dice, y ciertamente, dice, aún les digo más, no solo eso, sino todas las cosas. Todas. Las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Finalmente Pablo llega a un rechazo de toda su vieja vida. Él dijo, es basura. Fuerte eso, ¿verdad? Y ese término basura creo que en el griego significa algo detestable, algo feo. Toda clase de basura. Desechos. Maloliente, perdón. ¿Qué somos nosotros para el Señor en Cristo? Realmente en Cristo, dice olor fragante de su conocimiento. Y antes de Cristo, ¿qué olor seríamos nosotros para el Señor? ¿Cuál fue la causa del giro en el razonamiento de Pablo? ¿Por qué Pablo llegó a pensar así? Después de que quizás se gloriaba en sus títulos, en su posición, en su tradición. ¿Cuál fue el giro? ¿Cuál fue la causa del giro? La respuesta es la excelencia del conocimiento de Cristo. El conocer al Señor vivo en una relación de fe personal. Esto supera cualquier otro conocimiento y sentimiento de justicia propia. El verdadero conocimiento, así afirma Pablo, hermano, es una relación con Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Una relación con Jesucristo. ¿Qué significa eso? Ahora que estoy en Cristo realmente, es que yo sea guiado por el Espíritu y yo aprenda a conocer la guía del Espíritu. Y si no la conozco, en mí hay una necesidad que Dios mismo puso para decirle, Espíritu Santo, enséñame a conocerte. Señor, enséñame a conocerte y a entenderte. Ayúdame a entender.
Segundo, ¿qué significa una relación con Jesucristo? Mi anhelo por su palabra, por hacerla, por vivirla, por ponerla por obra, por tomar las actitudes correctas basado en las directrices de la palabra. La palabra me dice, no hables así, no pienses así, perdona, sé manso, sé humilde, no te goces de la injusticia, no guardes rencor, perdona, no seas orgulloso, no devuelvas mal por mal, congrégate, ora, escudriña las escrituras, niégate a ti mismo. Esa es una evidencia de relación con Cristo. Si alguien dice que tiene una relación con Cristo, pero no obedece, no perdona, es orgulloso, no se somete, no se guarda del mundo, guarda rencor, no cambia, no reconoce sus errores, entonces no está viviendo una relación con Cristo. O es un hijo de Dios rebelde, tirado al lado de la carne, como dijo Pablo, no satisfagan los deseos de la carne, porque esos se oponen al deseo del Espíritu. Si bien es un convertido, un nacido de nuevo que está rebelde, tendrá Dios que disciplinarlo y azotarlo. O bien es el caso contrario. Te es necesario nacer de nuevo, como dijo el Señor a Nicodemo. En conclusión, hermano, la entrada al reino celestial requiere una transformación espiritual absoluta. El nuevo nacimiento, obrada por el Espíritu Santo, obrada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que lo hace. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba Jesús, decía Juan, que escribió el Evangelio, y lo escuchó hablar esas palabras. Eso decía Jesús, hablando del Espíritu que había de venir, porque aún no había venido, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, no había ascendido. Por eso Jesús decía, les conviene que me vaya yo, para que entonces el Espíritu venga y ustedes nazcan de nuevo y ustedes sean cosa distinta, criaturas nuevas, regeneradas. Ya no me nieguen, así como Pedro dijo, Señor, y Jesús le dijo, me vas a negar. Y no solo una vez, lo vas a hacer 3 veces, Pedro. Cuando el Espíritu Santo venga, no me vas a negar. Supongo que Pedro nunca más llegó a negar a Jesús. No por voluntad de Pedro, por temple de Pedro. No, sino porque el Espíritu vino a habitar. Dios dijo, yo voy a venir a estar dentro de ustedes. Yo voy a venir para asegurarles a ustedes el reino frente a circunstancias, pruebas, dificultades. Yo voy a hacer que ustedes anden. Ustedes no me nieguen, sin importar las circunstancias. Porque yo soy el que les voy a dar el temple frente a la prueba, a la dificultad, la intolerancia de los hombres. Todo es obra de Dios, hermano. No hay nada que realmente nosotros hagamos por voluntad propia. Pedro pretendía eso. Señor, yo con usted hasta la muerte, mejor dicho. Dijo, Pedro, tú no eres capaz. Tú me vas a negar 3 veces.
Entonces no se trata de decir, no, yo esto, yo aquello, yo nunca esto, yo que... No, más bien diga, Señor, tú lo sabes todo, yo estoy en tus manos. No, yo nunca te voy a negar, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer aquello. No, no, hermano. No nos fiemos de nosotros mismos por la experiencia, por la espiritualidad que podamos tener. Todavía estamos en esta carne. Pedro quizá lo entendió después y lloró amargamente. Pero el Señor lo abrazó con ternura. Porque a pesar de que lo negó, Pedro había sido uno que había alcanzado la gracia de Dios. Entonces no tomemos la actitud de Pedro, hermano. Yo nunca esto, yo nunca aquello. No, más bien, Dios mío, guárdame, ayúdame a ser como tú. Amén. El nuevo nacimiento representa una nueva vida, hermano. El nuevo nacimiento representa un cambio de mentalidad provocado por Dios, no por nosotros. Y la impartición de una nueva naturaleza espiritual. No que seamos dioses, no, sino que Dios nos ha permitido ser partícipes de su santidad. Padre, gracias por tu palabra, Señor.